Matemáticas 4. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los elementos esenciales de la función. Bien, retroalimentando un poquito la sesión anterior, veíamos que una función descrita por la letra F es una regla de asociación que relaciona dos o más conjuntos entre sí, siendo estos conjuntos uno determinado por el nombre de dominio y el otro por el nombre de codominio, o también lo podemos conocer como contradominio. En esta regla de asociación nos permite básicamente relacionar un elemento del dominio con un elemento del codominio. Como observamos en esta imagen, básicamente nuestro primer conjunto hace referencia al dominio, el segundo hace referencia al codominio. Estos dos conjuntos se relacionan en función de una característica en específico. Por ejemplo, el primer elemento de nuestro dominio es un triángulo. Se relaciona con el codominio determinando que un triángulo tiene tres lados, es decir, que este triángulo existe en función de los tres lados. Básicamente la función lo que trata es de relacionar dos términos o dos elementos de lo que es los conjuntos para poder hacer asociaciones matemáticas. Bien, la palabra función se utiliza con frecuencia para indicar relación o dependencia de una cantidad con respecto a otra. Estudia los siguientes ejemplos. El área de un círculo. Básicamente, para que nosotros podamos determinar el área de un círculo, dependemos de su radio. Por lo tanto, pudiéramos decir que el área depende del valor de su radio, es decir, que el área de un círculo existe en función de su radio. El volumen de una caja cúbica, pues bueno, para que nosotros podamos conocer el volumen de esta caja cúbica, forzosamente necesitamos conocer la longitud de sus lados, es decir, que el volumen depende o está en función de la longitud de sus lados. Básicamente es una relación en la que determinamos que hay un dominio, hay un codominio y hay una regla de relación entre estos dos elementos del conjunto. La fuerza entre dos partículas con carga eléctrica opuesta es una función de distancia en la que para conocer el valor de esta fuerza necesito forzosamente conocer su distancia. Su fuerza va a ser tal en función de la distancia a la que se encuentre una partícula de la otra. Tenemos un ejemplo más que es la intención del sonido en que es una estructura en función de su distancia. De esta manera nosotros podemos determinar que básicamente en matemáticas una función es una relación entre un conjunto dado X, que es el dominio, y otro que es el conjunto de elementos determinado por el codominio o conocido también como contradominio, de forma que cada elemento de X representa al dominio y cada elemento de Y representa al codominio. Es decir, ¿qué relación tienen las funciones y sus elementos con el sistema o el plano cartesiano? Pues bueno, cuando hablamos del plano cartesiano sabemos que nosotros tenemos un plano en el que nosotros podemos ubicar puntos a través de sus coordenadas. Los puntos y las coordenadas que nosotros graficamos u ubicamos dentro de lo que es un plano cartesiano, pues bueno, hace referencia a las coordenadas tanto en su posición en X como en Y. Entonces, si hablamos de funciones, nosotros entendemos que hay una relación entre el dominio y el codominio. Si nosotros traspolamos estos datos a lo que es un sistema de coordenadas lineales, entiendo que el dominio viene descrito o viene a darme la característica de la posición del valor en X para poderlo graficar en un sistema de coordenadas y el codominio es el valor que yo puedo obtener o determinar de el valor en Y para poder graficar en este sistema de ecuaciones. Pero, ¿qué otros elementos podemos conocer de lo que es una función? El elemento más indispensable de las funciones, además de saber que es un conjunto de datos determinado por la palabra dominio y otro por la palabra codominio, debo entender que existe una regla de correspondencia. En una función siempre va a existir un porqué de la relación entre el dominio y el codominio, es decir, cuando nosotros graficamos una posición en el sistema de coordenadas, pues bueno, podemos graficar la ecuación general de la recta, la ecuación general de la circunferencia y básicamente existe un porqué. ¿Por qué puedo graficar un círculo a través de una ecuación? Porque básicamente se estructura una función. En este caso,
La regla de correspondencia hace referencia a cuál es la relación que existe entre el dominio y el contradominio o codominio. Bien, si nosotros analizamos estos dos conjuntos, podemos determinar que el conjunto del dominio tiene al número 2 y al número 3. El conjunto del contradominio tiene al número 4, al número 6 y al número 8, pero dentro de estos dos conjuntos hay una relación entre el número 2 con el número 4. Hay otra relación del número 3 con el número 6. Ahora, ¿qué patrones estoy determinando u observando en esta ecuación? En este conjunto, perdón. Básicamente lo que yo estoy entendiendo es que entre este dominio y este contradominio hay una relación. Esa relación que existe tiene una razón de ser o una característica en específico, la cual se llama regla de correspondencia. Si yo analizo detenidamente, tengo 2 y 4. ¿Qué regla de correspondencia puedo analizar? Ok, 2 más 2 es igual a 4, pero también 2 por 2 es igual a 4. Pero para poder encontrar bien la regla de correspondencia, debo también determinar o analizar qué comportamiento están teniendo los demás elementos que están relacionados. ¿Ok? Aquí tengo dos opciones, o que sea 2 más 2 o que sea 2 por 2. Bien, ahora tengo 3 y tengo 6. Vamos a ver si las relaciones que aquí puse como supuestas aplican acá. 3 más 3 es 6, pero también 3 por 3 es 6. Perdón, también 3 por 2 es 6. Entonces, ¿cómo es que yo puedo determinar cuál es el comportamiento que están tomando estos elementos? Pues básicamente 3 por 2 es 6. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, yo puedo decir que este número existe en función del doble del número del dominio. Es decir, si nos damos cuenta, observamos que lo que le está correspondiendo a cada número del contradominio es el doble del dominio. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Por lo tanto, yo puedo decir que entendiendo que el dominio es X, el valor de Y existe entendiendo que multiplicando 2 veces el valor de X, voy a obtener el valor de Y, es decir, X va a darnos el valor de Y entendiendo que 2 por el valor de X me da este valor. O bien, si lo traspolamos a funciones, pues básicamente diríamos f de x. Cuando yo digo f de x, significa que yo estoy diciendo f de x o y, ¿sale? F de x hace referencia al valor en y. F de x o y va a ser igual a 2 veces x. Entonces, cuando yo resuelva esta función, es decir, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Si yo aquí pusiera un número más que fuera, por ejemplo, 5, ok, ¿cuál sería el valor en y? 5 por 2, 10. Así es como yo determino la regla de correspondencia, es decir, que en este ejercicio para cada valor de x le corresponde su doble, específicamente para este ejercicio. Cada función o cada regla de correspondencia va a ser distinta de acuerdo a los elementos que nos estén designando. Bien, ¿qué otros elementos podemos encontrar dentro de las funciones? Tenemos un dominio, tenemos un contradominio y podemos tener un rango o imagen. Si se dan cuenta, en este conjunto, en estos conjuntos, nos está sobrando un número que no se está relacionando con ninguno del dominio. Por lo tanto, el rango únicamente va a ser característico o va a ser o va a denotar los únicos elementos que se están utilizando, es decir, de todos los datos que tengo en este conjunto, el rango va a hacer referencia a los que realmente están teniendo una relación con el dominio. Bien, ahora vamos a denotar que si yo quisiera graficar estos dos conjuntos en un plano cartesiano, yo necesito coordenadas, coordenadas en X y coordenadas en Y, pero les acababa de mencionar que el valor de X hace referencia al dominio, es decir, los valores que yo tenga en el dominio son la posición en X.
los valores que yo tengo en el contradominio son la posición en Y. Es decir, que el dominio hace referencia a X y contradominio hace referencia a Y o f de X. Recuerden que f de X y Y básicamente es lo mismo, es decir, en función de X, el valor de Y se obtiene a través de esta función. Ahora, ¿qué otro elemento puedo distinguir? Pues bueno, si yo quisiera graficar estos dos conjuntos, necesito determinar sus pares ordenados. ¿Qué son los pares ordenados? Básicamente las coordenadas para poder graficar en mi plano cartesiano, es decir, su valor en X y su valor en Y. Ahora, ¿cómo determino estos pares ordenados? Pues bueno, básicamente, ¿cuál, ¿cuál es la relación entre el dominio y el contradominio con el sistema de coordenadas? El dominio es el valor en X y el contradominio es el valor en Y. Por lo tanto, si yo quiero determinar los pares ordenados de estos conjuntos, yo tengo valor en X, 2, valor en Y, 4. Es decir, que yo puedo graficar esta posición y esta posición me va a determinar dónde se ubica esta primera relación. Ahora, no tengo solo un par ordenado, tengo dos, es decir, dominio 3, contradominio 6. Y de esta manera yo ya tengo las dos coordenadas para graficar a estos conjuntos, a este dominio y este contradominio. ¿Para qué me sirve graficar a mí una función? Para observar el comportamiento que está tomando cierto elemento, cierto ejercicio o cierta problemática que se determine. ¿Sale? Ahora. Si yo les pidiera describir a través de llaves al dominio y al rango, pues básicamente, si yo tuviera solo los pares ordenados, entiendo que el dominio son los primeros componentes del par ordenado y el rango son los segundos componentes del par ordenado. Si tengo esta estructura, pues evidentemente el dominio es 2 y es 3, el dominio. Si yo quiero determinar quién es el rango, pues evidentemente visualizando el rango es 4 y 6. Pero si no tuviera este elemento y tuviera solo los pares ordenados, yo entiendo que el dominio hace referencia al primer elemento de cada par ordenado y el contradominio, perdón, el rango hace referencia al segundo elemento de cada par ordenado. Es decir, dominio sería el primer elemento del par ordenado, que sería 2, y el primer elemento del siguiente par ordenado, que es 3. Si yo quiero conocer el rango, sería el segundo elemento de cada par ordenado, que sería 4 y 6. Su regla de correspondencia, pues bueno, ya la habíamos determinado. En función de x es igual a 2x, es decir, el valor de y lo vamos a obtener multiplicando 2 veces el valor de x para obtener su relación o su regla de correspondencia. Bien. ¿Qué pasa si, a diferencia del ejercicio anterior, yo solo cuento con los pares ordenados? ¿Cómo puedo determinar el dominio, el contradominio y todos los demás elementos? Pues de manera muy sencilla. Si se dan cuenta, en este ejercicio me están dando los pares ordenados, pero no me los están dando de manera completa. Una de las habilidades que debo desarrollar en matemáticas es precisamente a determinar una, una regla de correspondencia. Básicamente, la regla de correspondencia, pues, me va a decir a mí, pues, cómo se está comportando cierto suceso. En este caso, vamos a analizar. Tenemos 2,4, 3,9, espacio, 16, 5, espacio. Bien. El primer paso para yo poder determinar los demás elementos es encontrar la regla de correspondencia. Recuerden que la regla de correspondencia es precisamente cómo está actuando la función para poder obtener los datos. Es decir, voy a analizar qué comportamiento están tomando los primeros elementos para deducir qué números me faltan y entender cuál es la operación que está en función, qué operación está haciendo el dominio en función para encontrar a su codominio. En este caso, nos damos cuenta que tengo 2 y 4. Puede ser 2 veces el valor de x, es decir, 2 por x, sería 2 por 2, 4. Pudiera ser. Ahora,
Si aplico, recuerden que cuando tenemos una regla de correspondencia es la misma regla para todos estos pares ordenados. Entonces, si yo dijera, ok, 2 veces el valor de X me da el valor de Y, tendría que decir 3, sería 2 por 3, sería 6, pero aquí me están diciendo que es el valor 9. Por lo tanto, no sería esa mi regla de correspondencia. ¿Qué otra regla de correspondencia le puede servir? 2 por 2 nos daría 4. Esta regla sería 2 por X, pero ya vimos que 2 por X no nos funciona. Pero si observamos y analizamos detenidamente, tengo 2, 4, 3 y 9. El cuadrado de 2 o elevar el número 2 al cuadrado me da como resultado 4. Si yo elevo el número 3 al cuadrado, me da como resultado 9. Entonces, si yo determino esta relación, significa entonces que el cuadrado de X me va a dar el valor de Y. El cuadrado de X me va a dar el valor de Y. Ahora, aquí me hace falta el primer elemento. Si yo observo el comportamiento, estoy teniendo 2, 3 y 5. Por lógica, aquí iría un 4. ¿Ok? Si pongo el 4 y aplico la regla que acabo de decir, el cuadrado del número X me va a dar el valor en Y, 4 al cuadrado me da 16 y aquí está funcionando esa regla de correspondencia. Ahora tengo 5. 5 al cuadrado me resultaría 25. Por lo tanto, si yo ya analicé y encontré la regla de correspondencia, pues básicamente voy a decir que la regla de correspondencia hace referencia a f de x es igual a x al cuadrado. Es decir, el valor de y lo voy a obtener elevando al cuadrado el valor de x, ¿sale? Es decir, si yo tuviera esta estructura o la tuviera que desarrollar, pues básicamente quedaría de la siguiente manera. F de 2, que sería x, sería igual, perdón, f de x sería igual a x, que sería 4. 4 al cuadrado, perdón, sería 2. 2 al cuadrado sería 4. Ahora, si yo elevo 3, 3 al cuadrado es 9, ¿ok? Cada que encuentre un número 3 en X, a través de esta regla de correspondencia, 3 al cuadrado sería 9, ¿vale? Entonces, la regla de correspondencia es qué comportamiento está tomando estos pares ordenados. Ahora, ya tengo los pares ordenados que me sirven para graficar y ya tengo la regla de correspondencia, es decir, que el valor de y está descrito en función del cuadrado del valor en x. Ahora, mi segundo paso será determinar quién es el dominio y quién es el rango. En este caso, el dominio, recordemos, son los primeros componentes de cada par ordenado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es analizar mis pares ordenados y determinar que el primer componente de cada par hará referencia al dominio, es decir, el primer componente de mi primer par sería 2. 2, el primer componente de mi segundo par ordenado que sería 3. 3, el siguiente elemento de mi dominio será el primer elemento de mi siguiente par ordenado que sería 4. 3, 4, el último elemento de mi dominio sería el primer elemento de mi par ordenado que sería 5. 5. De esta manera ya encontré el dominio. Mi dominio es 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cómo determino quién es el rango? El rango hace referencia al segundo componente de cada par ordenado, es decir, este segundo componente. Por lo tanto, tendría 4,
el segundo componente del siguiente par ordenado sería 9, coma, el siguiente elemento del siguiente par ordenado es 16, coma, y el último, el siguiente es 25, que es el segundo elemento de mi último par ordenado, y sería 25. Es decir, para estos pares ordenados 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, su regla de correspondencia es en función de x, el valor de y va a ser igual a elevar al cuadrado el valor de x, ¿sale? Su rango y su dominio quedan descritos como dominio es igual a 2, 3, 4 y 5 y su rango como 4, 9, 16 y 25. Si yo quisiera esquematizar esto en lo que son mis conjuntos, pues tendría lo siguiente: 2, 3, 4 y 5. Es decir, el dominio que ya determiné que es 2, 3, 4 y 5. Ahora, contradominio o el rango que acabamos de destinar o que acabamos de encontrar, que sería 4, 9, 16 y 25. Y si se dan cuenta de esta manera, yo gestiono las relaciones y entiendo que a 2 le pertenece un 4, a 3 le pertenece el 9, ¿ok? A 4 le pertenece 16 y a 5 le pertenece 25. Si se dan cuenta, lo único que hice fue determinar sus características, como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, pero ahora pasé de tener los pares ordenados a determinar mi conjunto. Si yo quisiera graficar estos puntos en el plano cartesiano, pues bueno, tengo los pares ordenados y en mi punto número 1 sería 2,4, mi siguiente punto sería 3,9, el siguiente 4,16 y el último 5,25. Uno los puntos y puedo observar qué comportamiento están tomando estas funciones, ¿vale? Bien. ¿Cómo puedo saber si una gráfica corresponde a una función? Es muy sencillo. Una función, cuando yo les determine, por ejemplo, en un ejercicio, analiza la siguiente gráfica y determina si es una función o no, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Una gráfica va a estar describiendo una función si y solo si cuando yo trace una línea en torno al elemento y, esta línea, en donde sea que la trace, solamente toque un punto de la línea que está graficada. Si se dan cuenta, este primer elemento está graficando un círculo. Si yo trazo una línea con respecto al eje de la Y, yo debo determinar si esta línea solamente toca un punto de la gráfica, es función, pero si toca dos puntos al mismo tiempo, no es una función. En este caso, sí es una función, este segundo ejemplo, porque yo puedo trazar la línea con respecto al eje Y en cualquier punto y nunca va a tocar dos veces la línea no va a tocar dos veces a los puntos en la gráfica. Esta función, si nos damos cuenta, ya tracé la línea, pero toca el punto aquí y aquí, por lo tanto no sería una función, ¿sale? Aquellas en las que yo trace una línea en y no toquen más de una vez un punto de la gráfica, es una función. Si toca dos veces al mismo tiempo un punto de la gráfica o dos puntos de la gráfica, no sería una función, ¿sale? Ahora, ¿cómo interpretamos la función de una gráfica? Bien, es muy importante que cuando hablamos de funciones, a mí me pueden dar el conjunto del dominio y el conjunto del contradominio, o me pueden dar los pares ordenados, o me pueden dar directamente lo que es la gráfica. Si a mí me dan la gráfica, ¿cómo puedo determinar quién es su dominio y quién es su rango? Pues bien sencillo. Yo sé ubicar en qué punto se describen cada uno de estos y determinar los pares ordenados. Entonces, cuando yo tengo una gráfica y me piden interpretarla, pues bueno, yo voy a determinar qué es lo que está ocurriendo.
En este caso, lo primero que voy a hacer es ubicar en qué posición se encuentran cada uno de los puntos a través de los pares ordenados. Y empezamos. Este primer punto se ubica en -4 con su valor en x menos 4 y el valor en y en -2, es decir, -4, -2. El siguiente punto se ubica en -1, -2, -3 en x y 0 en y. -3, 0. Bien. El siguiente punto está descrito en -1, -2, 1. -2, 1. ¿Ok? Mi siguiente punto está descrito en 1, 2, 3, 2. 3, 2. Y mi último punto está descrito en 1, 2, 3, 4, 6, sí, 6 posiciones en X y 3 posiciones en Y, es decir, 6, 3. Ya tengo los pares ordenados. ¿Cómo sé quién es el rango y quién es el dominio? Pues bueno, ya habíamos dicho que el dominio hace referencia al primer elemento de cada uno de los pares ordenados y el rango al segundo. Es decir, que mi dominio sería el primer elemento, que sería -4, -4. El siguiente del par ordenado, el primer elemento, que sería -3. El siguiente, que sería -2. -2. El siguiente sería 3 y el último sería 6. ¿Por qué? Porque el dominio hace referencia al primer elemento de cada par ordenado y el rango sería el segundo elemento de cada par ordenado. En este caso sería -2, 0, 1, 2 y 3. ¿Sale? Y entendemos que hay una relación de -4 con -2, -3 con 0, -2 con 1, 3 con 2 y 3 con 6. De esta manera yo puedo interpretar una gráfica, ¿sale? Ahora, ¿cómo puedo saber si su comportamiento es ascendente o descendente, creciente o decreciente? Pues bueno, las funciones nos permiten a nosotros determinar el comportamiento de por qué está pasando cierto suceso. Por ejemplo, podemos determinar a través de las funciones qué comportamiento está tomando un auto a cierta velocidad, cuánta distancia está recorriendo a cierta velocidad en cierto tiempo. Podemos a través de las gráficas determinar diferentes conceptualizaciones o ejemplos que podemos determinar para observar su comportamiento. En una función va a ser creciente cuando la línea que estamos graficando va hacia arriba y decreciente cuando va hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros analizamos esta función, diríamos que entre el punto A, B y C hay una función creciente, pero que entre el punto C y D existe un quiebre que va de manera decreciente. De esta manera, estamos terminando por analizar los elementos básicos que componen a una función. Bien, ahora, con respecto a la tarea, ¿qué van a hacer? Van a hacer ejercicios. Los primeros dos ejercicios nos piden, determina de los siguientes ejercicios lo siguiente. Vamos a determinar, tenemos conjunto de dominio y conjunto de contradominio. Vamos a determinar sus pares ordenados, quién es el dominio, quién es el rango, cuál es la regla de correspondencia que existe y van a realizar su gráfica. Del segundo ejercicio igualmente me van a determinar los pares ordenados, su rango, su dominio, la regla de correspondencia que existe y su gráfica. Y posteriormente el último ejercicio van a determinar de acuerdo a este par ordenado el dominio, el rango, la regla de correspondencia y me van a determinar su gráfica. Es decir,
van a completar la serie que se está formando en estos pares ordenados, me van a describir cuál es la regla de correspondencia que está tomando estos pares ordenados, me van a dar su dominio, su rango, los van a ilustrar en sus conjuntos y van a hacer la gráfica para observar su comportamiento. Sin más, eso sería todo. Gracias chicos y excelente tarde.